Tenemos debut de columna. Guti. Tenemos columna nueva, señores y señores. Es la primera vez que pasa esto en este programa. Que ella la primera tiene... vez que en agosto se inaugura una columna. Exactamente. Señores y señores, vamos a nuestra nueva columna con nuestra compañerísima Flor Infante, que se llama La Primera. Exactamente, y recojo el guante de este chiste que ya se ha hecho popular entre nosotros de esto de la primera. Y bueno, se nos ocurrió con la producción de este hermosísimo programa generar este espacio para hablar de las primeras mujeres que tomaron riesgos. Así que recogemos también el guante de la consigna del día de hoy, porque vamos a estar hablando a lo largo de estas semanas de distintas mujeres que en la historia de la humanidad han corrido riesgos que de repente no estamos tan al tanto, y vamos a hacer foco también en las uruguayas que te recogieron ese guante y también fueron pioneras en nuestra historia para determinados hitos o aventuras a lo largo de la humanidad. Hoy, compañeros, voy a arrancar con la historia que nos va a llevar hasta el año 1893. Voy a hablar de una mujer que su nombre real fue Georgia Thompson, pero fue conocida a lo largo de la historia, y miren la magia que va a pasar detrás de mí, como Teenie. Y el apellido de Teenie era Broadwich. Ahora voy a profundizar también por qué Georgia decide cambiar ese nombre por Teenie. Que obviamente en estos días, cuando preparaba esta columna, cada vez que hablaba de Teenie en mi casa, mis hijos pensaban en la otra Teenie, la única Teenie que conocen las infancias. Pero está buenísimo también para conversar con nuestros niños y nuestras niñas de estas mujeres que revolucionaron la historia. ¿Quién fue Teenie? Dirán ustedes. Bueno, Teenie fue esta niña que nació en Carolina del Norte en el año 1893 y que a los 15 años más o menos medía 1,42 aproximadamente y pesaba menos de 45 kilos. Trabajaba en una fábrica, y es fuerte lo que voy a decir porque me van a decir, ¿qué estás diciendo bien? Sí. A los 15 años Teenie ya se estaba por quedar viuda. A los 15 años Teenie, nacida en el año 1893, se estaba por quedar viuda y bueno, y empezó a surgir una preocupación dentro del ámbito familiar, es a qué se va a dedicar Teenie o cómo va a ser Teenie para sobrevivir siendo tan joven, a pesar de que la expectativa de vida no era tan elevada, lo que iba a hacer. Trabajaba en ese momento en una fábrica local de algodón y bueno, ¿qué pasó? Un día su vida cambia para siempre, cambia la vida de Georgia. Todavía en ese momento era conocida por Georgia porque llega al lugar donde ella vivía una feria, la típica feria, como el típico circo que llega a una ciudad y se arma ahí, y ella queda pero fascinada con lo que empieza a ser ese número de todo lo que tenía que ver con volar en las alturas, los globos, los atletas que hacían esas acrobacias en el aire. Ella dice, yo quiero hacer eso, y empieza a practicar porque tenía una cosa que para el circo era ideal, que era su altura y su peso. Claro. Era ideal para esas destrezas. Claro. ¿Quién es el dueño de la feria? ¿Quién es el dueño del circo? El señor Charles Broadwich. O sea, ella adopta luego el apellido de este señor, que es quien la apadrina y le empieza a enseñar todas las técnicas del circo para volar por las alturas, caer, hacer acrobacias, no lastimarse. Y empieza a entrenar porque dice ella, yo quiero ir un pasito más. Yo quiero probar un paracaídas, porque ya había algunos caballeros que estaban empezando a fantasear con este concepto, pero todavía no había existido nadie, compañeros, fuerte esto, que se animara a hacerlo. O sea que Teenie Broadwich, de la primera mujer que estamos hablando en esta primera columna, inaugurando en el día de hoy, es la dama que se anima a usar por primera vez en la historia un paracaídas. Y es tan relevante lo que empieza a pasar con ella, como no había antecedentes de estas características, es ella quien empieza a enseñarles a los soldados y a los militares. Antes que los hombres se tiró entonces. Exacto, es ella. Es la primera ser humano. Es la primera, y es ella quien empieza a enseñarles a los hombres para la guerra cómo utilizar los paracaídas para poder tirarse y sobre todo para poder caer. Porque esa era una de las cosas que más aprendió en el circo, de la mano de este padrino que tuvo, que fue Charles Broadwich, que sobre todo no era tan importante el salto, sino la caída. Entonces, la relevancia de esta mujer, que es la que le enseña a los militares para poder ir a la guerra a cómo tirarse en
paracaídas. En 1913 se consagra evidentemente como la primera mujer en saltar en paracaídas desde un avión y desarrolla un problema a lo largo de la historia en sus tobillos, porque obviamente las medidas de seguridad de la época no eran las mismas que hay ahora, y se retira en el año 1929 a los 29 años. O sea, un carrerón que además pasa a la historia, fallece en el año 1978, convirtiéndose en una figura legendaria de la aviación, como la tenemos ahí en esa imagen, y una pionera de los deportes extremos más emocionantes de la humanidad. Pero en Uruguay, queridos compañeros y televidentes, tenemos también una pionera en el mundo del paracaidismo. La pionera en nuestro país es María Leda Torres. María Leda Torres hacía trabajos como costurera, no era tan jovencita cuando arrancó María Leda, tenía trabajos como costurera. Se mantenía como costurera, pero tenía como cierto entusiasmo por estas técnicas de paracaidismo. Carlos Alejo Rodríguez fue el instructor de María Leda Torres. Ella lo deslumbraba con sus saltos, ¿no? Y él la deslumbraba a ella. Entonces, en ese momento, estos saltos se generaban en la Ramírez, en Pocitos, en Buceo, en Malvin y en todos los festivales aerodeportivos que se realizaban en nuestro país en esos años. Estamos hablando más o menos del 1949. Carlos Alejo Rodríguez logró uno de sus objetivos más importantes, que era formar una escuela de paracaidismo en nuestro país, y entre los alumnos, los 3 primeros alumnos que inauguran la escuela de paracaidismo, el 27 de octubre del año 1949, en Melilla, una de ellas es María Leda Torres. María Leda, en notas que hemos encontrado por ahí, que hemos leído, hay mucha información de texto sobre ella, no así tanto material fotográfico. Dice que, bueno, ella habla como con mucho cariño en esas notas de Alejo y del rol de Alejo Rodríguez que cumplió para que las uruguayas y los uruguayos tuviéramos acceso y también mirar al paracaidismo con otros ojos. Leda cuenta que saltó, él saltaba 900 metros, después ellas empezaron a saltar, ellas porque hay otra mujer que fue junto a Leda, otra de las pioneras en nuestro país, de las primeras mujeres en tirarse en paracaídas, decía que, bueno, que era Irma Cabrera, quería recordar su nombre y ahí me llegó al cerebro. Irma Cabrera es la otra mujer que junto a María Leda Torres se animaban a hacer estas cosas que en nuestro país eran vistas como, además de extremas, solo un deporte de varones, que estaban muy entusiasmadas con este mundo de la acrobacia, de también estos riesgos, pero que bueno, el entusiasmo de María Leda también era ser mamá y tenía otros sueños como eran formar una familia, y por eso no se dedicó más al paracaidismo. Muchas gracias. Y como para ir terminando esta primera columna, que me emociona mucho haberlo logrado y también estoy muy nerviosa, así que agradezco el silencio y como el sostén de mis compañeros en esas miradas de cariño, es que me hubiera gustado, me hubiese encantado poder darles más información de María Leda, pero si bien su reconocimiento a nivel de texto ha sido impresionante, en el 2020 María Leda tenía 90 años. Ha sido tan enorme su legado que me llama la atención que si uno la busca e intenta saber si María Leda continúa entre nosotros o cuál fue su legado, no está esa información. Así que bueno, de repente alguien que nos está mirando, claro, porque confío absolutamente en la gente que nos ve, porque la gente que mira Ciudad Viva es espectacular. Alguien va a ser vecino de ella. Alguien va a saber decirnos qué es o qué fue de la vida de María Leda Torres, la primera uruguaya en tirarse en paracaídas, y también inaugurando tenemos a Tini Brodwich, que ha sido la primera mujer en la historia que se animó a esta hazaña en el aire. Muy bien, Flor. ¡Bravo! Sote, te felicito. Muchas gracias. Mañana igual con padre, madre o tutor, porque tenemos que hablar. Otra vez no me